Hola, buenas tardes. Soy el doctor Edgar Jesús Tavares. El día de hoy pues vamos a revisar algunos conceptos de cómo estamos actualmente en el diagnóstico de SARS-CoV-2, hablando de básicamente de los estudios o de los métodos de laboratorio clínico, ¿no? Una pequeña panorámica de la tomografía computada, pero en realidad más que nada cómo se han encontrado los estándares meditorios por laboratorio clínico en las diferentes etapas o estadiajes de la enfermedad aguda por SARS-CoV-2, ¿no? Un recordatorio así pues rápido conforme que responde a la historia de lo que hemos vivido en esta pandemia. En diciembre de 2019 se da la noticia por parte del gobierno chino de la presencia de este brote de SARS-CoV-2, aparentemente por una zoonosis, ingesta de murciélago, el cual se caracterizaba por generar una enfermedad respiratoria aguda. Fue pasando el tiempo hasta que se declaró por parte de la Organización Mundial de la Salud, por ahí del 30 de enero del 2020, la situación de pandemia, declara la pandemia al tener múltiples brotes en diferentes puntos del mundo. Y bueno, pues lo que hemos venido recordando hasta la introducción de la PCR como diagnóstico del mismo, las nuevas técnicas diagnósticas para el COVID-19, las pruebas de antígenos, las pruebas serológicas. La primera vacuna por ahí de diciembre el 11 de diciembre de 2020 aparece, aprobada por la FDA en Estados Unidos. Y pues bueno, en realidad los avances que se han tenido en el diagnóstico y el tratamiento, pues aparentemente han sido pues buenos, pero sin embargo aún así esta enfermedad es capaz de poner en, pues en jaque a los servicios de salud mundiales, como lo estamos observando actualmente con la variante Omicron. Para el diagnóstico de SARS-CoV-2 es muy importante que tengamos en cuenta de dónde debe de venir la muestra, dado que ello pues, repercute directamente en la sensibilidad y la especificidad de cada una de las pruebas. Eh, la sensibilidad y especificidad de cada una de ellas es una serie de factores los cuales influyen directamente en qué tanta confiabilidad puede tener el resultado. Es por ello que este es uno de los puntos críticos, es un punto meramente humano en donde pues el personal capacitado es el que toma la muestra biológica. Sin embargo, pues bueno, ya empiezan a aparecer esas pruebas de venta libre en los cuales los pacientes se toman la muestra. Y bueno, pues también es información que es útil, ¿no? Las diferentes muestras pueden venir orofaringias, nasofaringias, del cornete medio, de la zona turbinal media y de las narinas anteriores, ¿no? Obviamente el que se tome de una zona u otra tienen diferente sensibilidad y especificidad en el resultado, inclusive directamente en la PCR. Ajá, dado que se ha visto que en la zona turbinal es donde se aloja la mayor cantidad de partículas microbiológicas que pueden llevar a dar un resultado pues confiable, llámese antígeno, llámese PCR, llámese pruebas rápidas para detección en casa, ¿no? Entonces es importante que nosotros siempre hagamos una muestra dirigida con el ángulo del el hisopo delgado, hisopo nasofaringio, introducir un ángulo de 45 grados ascendente, el cual nos ayude a transitar por todo el cornete medio, tomando muestra, haciendo pequeños rotaciones en 360 grados del hisopo, llegando hasta la parte más posterior que se nos permita, dada la anatomía del paciente, esperando que llegáramos a tocar la parte de la nasofaringe, y posteriormente retirarlo de manera suavemente, igual realizando giros en 360 grados. En teoría, el hisopo debiera de tener cubierto con un material, en la mayoría de los casos con material hialino, ajá, que pues nos haga pues bueno, que nos dé la certeza de que se tomó muestra representativa, ¿no? Las otras muestras pues tienen también representación, pero dependen ya de la carga viral, dependen de, en muchas ocasiones del tiempo de evolución del paciente. Y bueno, lo que se ha visto es que pues, ese tipo de muestras son las más confiables, las cuales vienen del cornete medio, de la parte más posterior del cornete medio. Y pues las pruebas de saliva pues aún así también han tenido su utilidad, pero la sensibilidad específica que se ha reportado pues es relativamente baja. El ciclo biológico del virus pues es bastante interesante, llega a este pues, agente etiológico, virus llega tiene contacto con las mucosas humanas, ajá, hace interacción con receptores TMPRS2,
y ello genera pues la internalización del virus dentro de las células de la mucosa respiratoria. En la mucosa respiratoria, pues bueno, este virus tiene una denucleación, tiene salida del material nucleico, el cual pues, se apodera de la maquinaria interna propia de la célula y la cual, pues bueno, tiene ciertas repercusiones, ¿no? Esta maquinaria empieza a codificar el virus, se vuelven a, a maquilar las diferentes partes del virus, la cápside, el centro, las espículas, las cuales posteriormente por el aparato de Golgi se van a ser englobadas en vesículas exocíticas que van a llegar a la célula. Estas vesículas exocíticas se van a detectar como tales y pues va a generar el proceso de exocitosis del virus hacia el exterior de la célula, ¿no? Es básicamente el ciclo biológico de cómo ingresa el virus y cómo los receptores le proporcionan el material necesario para que pueda replicarse. Ya fuera de la célula, pues esta partícula, podemos ver que una célula infectada o el neumocito tipo 2 infectado, ajá, pues genera, bueno, más bien esas partículas empiezan a salir hacia el exterior de la célula. Ya en el exterior de esta célula que le ha dado pues todas las partes propias del virus, es reconocida por neumocitos tipo 1, la cual puede llegar y puede de igual manera pues infectarlos. Ajá, estas micropartículas a través de este transporte transcelular pues pasan a la sangre, como podemos ver en esta otra parte donde está pues el capilar del alveolo, que son esos vasos pequeñitos, y las partículas viajan a la sangre y empieza el proceso de viremia, en donde este virus pues, se distribuye a través de la sangre pues, en todo el organismo, ¿no? Estas partículas en el alveolo, en la parte externa del alveolo, pues pueden ser detectadas por células de la defensa autoinmune, perdón, de la defensa celular, por ejemplo los linfocitos T, los monocitos, las células presentadoras de antígenos, los neutrófilos y los macrófagos. Empiezan a reconocer esos sitios antigénicos como extraños y pues generan un proceso de quimiotaxis en el cual empieza a reclutar células inflamatorias que se empiezan a extravasar a la luz del alveolo para poder realizar su función. En ese sentido, estas células llevan a cabo el proceso de activación de la respuesta celular y posteriormente pues activación de la respuesta humoral. Pues secretan diferentes interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6 y este fenómeno de procesos inflamatorios va a generar pues un estado inflamatorio agudo a nivel alveolar. Este proceso puede llegar a ser tan complicado que puede llegar pues a convertirse en verdadera neumonía, en consolidación pulmonar focal y ello pues traduce los daños a nivel de este órgano, ¿no? Entonces, ya de un esquema mucho más representativo, vemos cómo esas células, estamos hablando del alveolo pulmonar o de las células que pues hacen el transporte o la pues captación, bueno, la liberación del oxígeno y la liberación del CO2 a nivel alveolar, a nivel del pulmón, genera un proceso inflamatorio tan importante, el cual va a condicionar una especie de edema, demasiado edema, ajá, y la presencia de secreciones hialinas pues va a condicionar que exista verdadera consolidación a nivel alveolar. Hay apoptosis masiva de células inflamatorias de linfocitos y de neutrófilos, generando trampas extracelulares y generando pues toda la respuesta inmunológica. Ajá, y esto va a generar una inflamación y fibrosis, una inflamación aguda y una fibrosis posteriormente a nivel pulmonar, destruyendo esta pues, parte funcional. Otro de la patología sugerida es la presencia de que esas leucinas o la activación de leucinas y la lesión de los microtúbulos alveolares genera la presencia de microtrombos o trombos pequeños que van a ocluir los alveolos pulmonares y con ello van a inducir pues mayor zona de infarto y mayor zona de consolidación. Entonces, estos son los mecanismos fisiopatológicos propuestos como tal de la enfermedad, lo que lleva al paciente posteriormente al estado de viremia y con ello pues a la sepsis, ¿no? Al proceso infeccioso agudo sistémico que puede tener repercusiones a diferentes órganos. Obviamente esas partículas de virus pues viajan a todo el organismo y pues bueno son pues revisadas por los diferentes tipos de células presentadoras de antígenos a diferentes niveles orgánicos
Sin embargo, dependerá pues, de cada paciente, porque estas partículas no solamente van a causar este proceso a nivel pulmonar, sino que lo pueden causar también a nivel cerebral, a nivel hepático, a nivel cardíaco, y pues bueno, todos estos serie de eventos pueden llevar a perpetuar la enfermedad, ¿no? O a generar complicaciones mucho más severas como lesión renal, lesión en falla cardíaca, afecciones al sistema de conducción del corazón, entre otras, afección directa al parénquima cerebral y pues bueno, ello dependerá pues las secuelas que pueda dejar el virus en el paciente, ¿no? Las tecnologías diagnósticas pues, son variadas en la actualidad. Usamos pruebas en esputo, en expectoración, tratamos de buscar los antígenos específicos del virus o antígenos específicos del virus. Y pues bueno, existen la PCR en tiempo real, tenemos la PCR cuantificable pues, y tenemos pues, PCRs cuantitativas o cualitativas dependiendo de el objetivo con el cual se realiza el estudio, ¿no? De pruebas de sangre, pues tenemos la presencia de anticuerpos, los cuales podemos cuantificar, ya sea por técnicas de ELISA o por técnicas de quimioluminiscencia, y podemos determinar pues, el isotipo pues de anticuerpo que se está detectando y con ello, pues en función de la clínica, tener una correlación con qué tipo de estudios estamos o qué tipo de etapa de la enfermedad estamos registrando. Existen las pruebas de imagen, por ejemplo, la tomografía computada, que es de gran ayuda para poder determinar las principales complicaciones que pueda tener el paciente. No es como tal diagnóstica, sin embargo, en muchas ocasiones, bueno, más bien en tiempos de más agudos de la pandemia, pues era un auxiliar porque pues la PCR tenía pues un tiempo bastante prolongado de tiempo de entrega, ¿no? Entonces, de manera rápida, la funcionalidad de la PCR pues, es tomar la muestra, ya dijimos, de la región nasofaringea o turbinal media o posterior y hacer la colección del espécimen, hacer la extracción de RNA en el vial específico, con el buffer específico y posteriormente pues, se expone el material genético, el cual va a entrar a termociclaje. Este virus, pues bajo los enzimas y los primers necesarios, van a empezar a amplificarse el número de copias, que la cual nos va a llevar a hacerla detectable, ¿no? Con un punto de corte. Después de un tiempo estandarizado de termociclación, pues bueno, nos podemos encontrar un resultado positivo si es que el virus o el material estuvo presente y amplificó, o con un negativo, ¿no? Después de manera más específica, pues se hace la iniciación del material genético, se desnaturaliza, actúan las enzimas, la enzima productora y los primers empiezan a trabajar, se empiezan a amplificar la secuencia y bueno, pues el tiempo de extensión exponencial de la cantidad de copias, pues ya posteriormente va a ser totalmente detectable por métodos cuantificables, ¿no? Existen muchísimos tipos de PCR, diferentes marcas, diferentes primers, diferentes enzimas, ajá, que todas deberían de estar registradas ante la FDA y cada una de ellas pues va a tener una sensibilidad y una especificidad determinada, la cual es determinada por el proveedor de los reactivos en base a estudios generales que hacen del método, existiendo PCRs que sean tan sensibles que pueden bastar con 10 copias sobre el microlitro del virus para poder generar una amplificación. Ajá, pero ahí habrá otras en las cuales pues se requieran de cierto número de copias, por ejemplo, de hasta 6.25 copias o hasta 500 copias, ajá, para poder hacer la detección del virus. ¿Esto de qué depende? Pues uno, de la biodisponibilidad del reactivo, ¿no? O sea, no siempre se tiene el reactivo pues con mayor sensibilidad. Esto depende pues de las cuestiones propias que la pandemia ha desencadenado en los países, ¿no? El que exista la producción de reactivos y posteriormente pues la que se encuentre con mayor disponibilidad para los costos de la misma, ¿no? Un estudio que sea costeable a nivel pues laboratorio y que sea de acceso a nivel paciente y que ofrezca una sensibilidad, especificidad pues lo más apropiado o lo más cercano a la perfección, ¿no? O a lo que quisiéramos, que con pequeño número de copias encontráramos un valor confiable. Sin embargo,
A este factor todavía le tenemos que agregar el factor de la adecuada o inadecuada toma de la muestra, ¿no? Le debemos de agregar las condiciones propias del paciente que permita o no permita una toma adecuada sin contaminaciones adyacentes, ¿no? Entonces son múltiples los factores que pueden influir en este resultado. En la actualidad, la tendencia es a que cada vez el resultado sea más específico, por ejemplo, hablando de la PCR. Existen otros métodos, por ejemplo, la detección de anticuerpos en sangre, donde con técnicas de reacción antígeno-anticuerpo y con un fluorocromo marcado, pues vamos a encontrar ya sea cambio colorimétrico o presencia de unidades relativas de luz, como lo es en la quimioluminiscencia, donde la luminosidad de la estructura va a ser proporcional a la cantidad de anticuerpo producido. Esto pues va a generar un resultado el cual debe ser interpretado por un médico porque bajo el contexto clínico, que es lo más importante, y el resultado que se ofrezca, pues se va a determinar si es una infección aguda, si es una reinfección, si es una infección crónica o si no existe una infección aguda. Entonces, será cuestión de una interpretación clínico con estudios de laboratorio, pero por parte del médico tratante, ¿no? Existen otras pruebas que pierden un poco de sensibilidad y especificidad, que son las pruebas inmunocromatográficas, en las cuales podemos detectar tanto anticuerpos como antígenos en estas placas de reacción. Sin embargo, ¿cuál es la ventaja con ellas? Pues el tiempo de entrega tan rápido. Ajá, y bueno, para la sensibilidad y especificidad que ofrecen, dependiendo del reactivo, dependiendo de la marca y dependiendo de la disponibilidad de las mismas, pues el costo prueba en función de la clínica pues es relativamente aceptable. Por eso es que están aprobadas por la FDA, ¿no? El uso de este tipo de pruebas para diagnóstico. En las cuales, pues bueno, vamos a hacer una reacción antígeno-anticuerpo y vamos a detectar diferentes tipos de anticuerpos. Hay para anticuerpos IgM, IgG, IgA, para anticuerpos, y cuando el test es negativo y cuando es inválido, ¿no? Entonces la mayoría tienen este pues, proceso general de interpretación de resultados. Hablamos de que pueden estar positivas los dos isotipos de inmunoglobulina. La inmunoglobulina M va a estar positiva prevalentemente en la actividad aguda o activa. La IgG pues va a ser parte del anticuerpo protector contra el microorganismo y pues los estudios negativos e inválidos. El tiempo de reacción son que apenas 15 minutos. Si existe nuevamente, si existe la cantidad óptima de copias del virus en la muestra que hemos recolectado, si la muestra se recolectó adecuadamente, si no hay algún contaminante de la misma, pues el resultado suele tener una sensibilidad alta, pero una especificidad pues relativamente baja. Hablamos de diferentes reactivos, hablamos que la especificidad va desde el 50% hasta el 78%, ¿no? Existen algunas más bajas y bueno, ya de ahí el factor carga viral, el factor paciente, el factor toma de muestra, el factor capacidad o experiencia de la persona que la toma, pues van infiriendo directamente en estos resultados, ¿no? Y por ejemplo, vemos en esta tabla de diferentes pues, reactivos que se pueden ofrecer en el mundo. Obviamente hay muchos más, esto es solamente un ejemplo, pero vemos cómo la sensibilidad son prevalentemente altas, entre 100, 95, 97%, pero empieza la especificidad a tener pues rangos en ocasiones pues bajos, por ejemplo de 40, de 50%. Y pues la gran ventaja es el bajo costo, el fácil acceso y eso pues hablando de que pues en ocasiones hay escasez del reactivo como nos pasó hace poco. Ajá. Y pues otra de las ventajas es el tiempo de entrega, que el espécimen de reacción son 15 minutos, ¿no? El mecanismo propuesto, esto es en función de los métodos diagnósticos pues, de mayor confianza. Hablando del factor propuesto en el mecanismo de vacunas, ajá, de vacunas y de medicamentos, pues es algunas moléculas que pueden ayudar uno a bloquear el receptor de internalización del virus a la célula. Estos, estas pues, moléculas, estos medicamentos, lo que hacen es evitar que la célula exprese esos receptores y que el virus se internalice. Habrá otros medicamentos que van a prevalecer en los mecanismos de transcripción génica, o sea, se evita que la célula traduzca las partes virales, y algunos otros que son de exocitosis, van a evitarse que las vesículas se viertan al exterior, ajá, y de esta manera
nosotros podemos, se puede llevar la respuesta inmune, se puede orquestar y en este caso pues la ventaja es hacia las células de la respuesta propia, donde el virus tiene pues una desventaja dependiendo de dónde se ha bloqueado el mecanismo en su ciclo viral. Entonces esos son los factores propuestos en algunos medicamentos y vacunas. Entonces, pero en realidad la vacuna, ¿qué es lo que contiene? Pues la vacuna va a contener adyuvantes, va a contener algunas moléculas como aluminio que van a ser pues nocivas para el virus o negativas para la transcripción viral. Pueden llevar antibióticos que puedan generar, que puedan prevenir contaminación de la vacuna por procesos, por algún microorganismo o por bacterias, estabilizadores de la reacción, preservantes de los componentes virales o los antígenos virales y pues bueno, evidentemente el componente del activo de la vacuna que va a ser antígeno viral que va a simular normalmente la infección sin causar el proceso de enfermedad. En el tenor del diagnóstico de COVID existen diferentes métodos de estudio de gabinete, de laboratorio y pues de diagnóstico molecular, en las cuales el paciente pues puede verse favorecido por el método de estudio y con ello generar pues directamente una pues esperanza de vida mayor en caso de los que tienen una afección grave, ¿no? Pero entonces hablamos de que son primordialmente y siempre se inicia de igual manera la clínica, considerar las representaciones clínicas del paciente, ¿no? Los signos y síntomas, el tipo de muestra que se usó, el tiempo de colección de la muestra, la severidad de la respuesta respiratoria, los factores propios del paciente, o sea, alguna enfermedad que padezca, diabetes, HIV o alguna otra enfermedad crónica sin tratamiento, la epidemiología del paciente, si estuvo expuesto o no estuvo expuesto, la prevalencia de la enfermedad en el lugar y la sobrevivencia del paciente, pues una vez que se han hecho todas las relaciones pues propias y las del entorno, ¿no? Biomarcadores que están relacionados directamente con la esperanza de vida, pues los leucocitos totales, la proteína C reactiva, la procalcitonina, la interleucina 6, el TGO, el TGP, la deshidrogenasa láctica y la creatinfosfoquinasa, que son enzimas de diferentes órganos que van a ayudar, uno, a establecer la afección de daño en otros órganos y con ello establecer diagnósticos de choque séptico, de sepsis, o la integridad de los mismos órganos, ¿no? Las pruebas de diagnóstico por rayos X, pues están la prueba de la radiografía convencional, en la cual pues vamos a observar si existen complicaciones severas que podamos ver por este método de estudio, no sé, áreas de neumotórax, consolidación, grandes áreas de consolidación, si existe afección del intersticio con un patrón reticular, micronodular, y la distribución del mismo que apoye la afección por COVID en caso de que no se tenga diagnóstico. Por tomografía computada, pues bueno, es lo que nos puede la alta resolución ofrecer, pues es el patrón característico de COVID, zonas con vidrio de lustrado de predominio periférico, pariliar, basal y basal posterior, en los cuales puede haber o no zonas de consolidación, la presencia de atolón, que habla de parénquima pulmonar rodeado por áreas de engrosamientos septales del intersticio interlobulillar. Y alguna otra complicación de esta secundaria a esta enfermedad, ¿no? La presencia de neumomediastino, neumotórax, que pues es una complicación relativamente frecuente en los pacientes con afección respiratoria grave o severa. Hablando de la detección viral, pues tenemos el gold standard, que es la reacción en cadena de la polimerasa o la PCR, que puede ser cualitativa, que puede ser también en tiempo real. En tiempo real nos hablará del número de copias del virus y eso nos hablará pues con mayor especificidad de el tipo de enfermedad a la que nos estamos enfrentando, leve, moderada, severa. Y pues de igual manera tenemos otros métodos alternativos, por ejemplo las pruebas de ELISA, las pruebas de antígeno anticuerpo de neutralización o pruebas inmunológicas y pues también tenemos pruebas de investigación pues ya avanzadas como por ejemplo cultivos virales, ¿no?
En general, ¿cómo se comportan estos biomarcadores? Pues bueno, tienen cierta tendencia, pero obviamente depende del entorno en el cual se encuentre el paciente, ¿no? Prevalentemente son aumento de los glóbulos blancos con aumento de los neutrófilos y descenso de los linfocitos, descenso de las plaquetas que pueden estar en un estado hipodinámico o en depresión o en estado de coagulación intravascular, o plaquetas incrementadas que pueden estar en la fase más aguda de la viremia. Disminución de las células de la respuesta humoral, células T, células B y natural killer. Puede haber incremento de biomarcadores como TGO, TGP, bilirrubinas, urea, CK, LDH, mioglobina, fracción MB, troponina y creatinina, lo que nos traduce lesión orgánica. TGO, TGP, lesión hepática, bilirrubinas totales, lesión hepática. Nitrógeno, falla renal. CK y troponina y CK y LDH, CK, LDH y fracción MB, hablamos de afección miocárdica. Troponina I igual lesión miocárdica, creatina lesión renal y la LDH y la mioglobina pues también en algunas alteraciones musculares. La albúmina pues es un marcador también de pues, falla hepática en la cual va a haber un descenso junto con prolongación del tiempo de protrombina. El TP se va a prolongar y el dímero D va a aumentar, está favoreciendo o reflejando un estado de hipercoagulabilidad, y es importante en ese sentido tener una traducción real de los marcadores del paciente y en relación con la clínica. Es importante que nosotros tengamos en cuenta múltiples escenarios en los cuales el paciente puede verse comprometido en diferentes órganos y en diferentes puntos de la enfermedad, ¿no? Los biomarcadores de respuesta inflamatoria pues, van a estar incrementados, las diferentes interleucinas, la ferritina y la proteína C reactiva. Los marcadores potenciales, pues bueno, son la angiotensina 2, que todavía siguen en estudio, y es importante, y los metabolitos propios virales, ¿no? Es importante que se estudia al paciente de manera integral dependiendo de la sintomatología clínica. No es raro que el paciente genere o que desarrolle viremia, y pues habrá algunos que son más susceptibles a la misma y generarán falla orgánica. En especial los valores de PCR van relacionados con la severidad del cuadro, y pues el dímero D está altamente relacionado con del desarrollo de trombosis pulmonar aguda de tipo microvascular, y ello pues llevar a perpetuar la falla respiratoria, ¿no? Entonces hablamos del dímero D como un factor pronóstico y un factor en el cual en el algoritmo diagnóstico nos lleva a determinar si el paciente requiere o no tratamiento anticoagulante, que es muy importante el uso de los nuevos anticoagulantes orales o de heparinas de bajo peso molecular, en donde el dímero D pues, forma un pilar importante en el tratamiento de este paciente, dado que las complicaciones suelen ser, como vimos en el esquema, microtrombos a nivel del endotelio vascular del alveolo pulmonar. Hablamos de que si está incrementado de 3 a 4 veces su valor con un descenso abrupto de las plaquetas o del fibrinógeno, pues podríamos estar ante un estado de coagulación intravascular diseminada, un estado severo de viremia, y pues ahí tendríamos que hacer diferentes abordajes determinando los diferentes marcadores que le podemos realizar al paciente, y más si está en cuidados intensivos, ¿no? Pero el punto importante aquí a recalcar es el uso del dímero D y la predicción que tiene para el desarrollo de tromboembolia. Y de hecho hay algunos artículos que lo mencionan como un factor pronóstico de la enfermedad moderada severa. Entonces el estudio de inicio es importante en este tipo de pacientes. Vemos aquí cómo se comportan los diferentes ratios en cuartiles en diferentes etapas de la enfermedad. Vamos a hablar un poco más adelante, pero el que es importante mencionar pues es la procalcitonina, en la cual pues está estrechamente ligada a la mortalidad del paciente, que se encuentra con una afección moderada severa y que nos traduce en un proceso séptico o un estado de choque séptico. Vemos el comportamiento de los diferentes marcadores. Hay un marcador muy interesante que es el de los eosinófilos periféricos, en los cuales existe una correlación en el descenso de estas estructuras en las etapas moderadas severas de la enfermedad.
en los cuales vemos, por ejemplo, el comportamiento de la cuenta de eosinófilos en diferentes estadios. En la etapa moderada, severa y crítica, vemos cómo existe un descenso notable en la etapa crítica, si lo comparamos con, por ejemplo, con la moderada y la severa. Entonces, la moderada y la severa es difícil hasta cierto punto diferenciarla por este marcador, pero la crítica de la moderada y severa sí es posible, ¿no? Es importante de igual ver pues cómo se comporta este marcador de eosinófilos con los diferentes parámetros. Ajá. Vemos que es muy similar entre hombres y mujeres, no hay como tal una significancia estadística habitual, pero con la presencia de marcadores, por ejemplo, radiográficos, como lo son las opacidades en vidrio ilustrado, pues sí existe cierta correlación cuando existe vidrio ilustrado en los pacientes que tienen neutropenia, eosinopenia, disminución de la cuenta de eosinófilos. Ajá. De igual manera, se hace una correlación entre la cuenta de eosinófilos absolutos y el pacientes que sobrevivieron a las etapas severas de la enfermedad y vemos cómo entre los sobrevivientes la cuenta de eosinófilos es mayor que en los que no sobrevivieron en las últimas detecciones de eosinófilos y vemos cómo existe gran significancia estadística entre unos y otros con dependiendo de la cuenta de los mismos, como es importante aquí valorar el punto de corte entre cada uno de ellos y bueno, pues considerarlo como un factor pues pronóstico inclusive en el paciente, ¿no? Y cómo se comportan los diferentes marcadores en las etapas de la enfermedad, cómo se comporta la protrombina. Vemos que la significancia estadística es abismal entre el comparar una etapa moderada o severa de un paciente con datos críticos de la enfermedad, ¿no? Con un estado de sepsis. La distribución de los resultados de los diferentes marcadores va sumamente relacionada a la gravedad del paciente, ¿no? Vemos como entre las etapas moderadas y severas la gran mayoría de los marcadores suelen ser muy similares, pero es en la etapa crítica donde nos ayudan a determinar la gravedad del paciente o el pronóstico del mismo, cómo va a evolucionar. Las plaquetas, el fibrinógeno y entonces el dímero D y la protrombina, al igual que la procalcitonina, son estudios que pues en realidad deberíamos de practicarlos a este tipo de pacientes dependiendo de pues los datos mismos de la clínica y pues la accesibilidad de los medios, ¿no? Vemos de igual manera cómo la urea tiene un comportamiento muy similar que los otros marcadores, tiene un valor mucho más aumentado y estadísticamente significativo en las etapas moderadas y severas, al igual que la creatinina sérica, ¿no? Hablamos de el estimado de filtración glomerular y las diferentes etapas en las cuales pues no hay una concordancia, una significancia estadística como tal útil o que nos ayude a diferenciar etapas de la enfermedad, ¿no? De igual manera, en el lactato deshidrogenasa podemos observar cómo es el mismo patrón entre moderado y severo y crítico y pues la concordancia estadística que existe entre las mismas, ¿no? Los métodos por imagen, pues es importante que observemos los diferentes patrones. Dependiendo del CORRATS, pues podemos dar CORRATS 1, CORRATS 2, CORRATS 3. Básicamente es un diagnóstico indeterminado de COVID porque puede ser que sea afecciones por cualquier otro proceso agregado o inclusive por el mismo COVID, pero que no tiene los datos específicos para decir con una alta sensibilidad y especificidad el, pues, la probabilidad de que se contenga la enfermedad, ¿no? Sin embargo, vemos en la imagen A cuatro tomografías de tórax de alta resolución en las cuales prevalece el patrón de condensación pulmonar, o sea, la neumonía, las áreas que son hiperdensas, se muestran de color blanco, vaya. Son áreas de consolidación en las cuales hay detritos celulares, ahí puede haber hemorragia, puede haber células de la defensa, puede haber áreas de infarto pulmonar y se caracteriza por la presencia de broncograma aéreo, que son las imágenes hipodensas dispuestas en esta área hiperdensa, ¿no? El patrón B, que son patrones de tipo periférico o de la región posterior, que son áreas que son de mayor densidad con un área de vidrio deslustrado. Recordemos que las áreas de consolidación van a oscilar desde las 0 a las 20 unidades Hounsfield, dependiendo de la densidad de los fluidos.
y las áreas de vidrio deslustrado van a estar oscilantes entre menos 500, menos 650 unidades Hounsfield, y hablamos de que el parénquima normal pulmonar va a tener entre alrededor de menos 890, 950 unidades Hounsfield, ¿no? El patrón, que es un patrón más como tal, sí es sugestivo de COVID, pero dependiendo de las cuestiones clínicas es que se debe de tener una interpretación prudente, en donde son pequeñas áreas de vidrio ilustrado que son predominantemente periféricas y que no se acompañan de zonas de consolidación. Se pueden localizar en las regiones las regiones periféricas o en las regiones basales posteriores, y pudiera existir en las regiones periliares, ¿no? El patrón característico de COVID, pues es una enfermedad que va generando vidrio ilustrado por la gran cantidad de edema que existe en las regiones pulmonares, y posteriormente va a tender a consolidar, en contrario con el patrón de la influenza, que conforme van presentándose las áreas de vidrio ilustrado, las mismas van consolidando. Entonces es un patrón que puede ayudarnos a diferenciar la influenza del COVID. ¿Y cuál es el estado, la actualidad en el COVID en nuestro medio? ¿Cuál es nuestra realidad? Pues bueno, venimos enfrentando las diferentes etapas de la pandemia, en donde, pues bueno, hemos pasado por diferentes cepas, por diferentes variantes. Hemos pasado por la primo infección, la variante Delta, la variante Gamma. Ajá, y en la actualidad pues estamos enfrentándonos, al menos en México, a la variante Omicron. La variante Omicron, que ha ganado virulencia, que es capaz de contagiar hasta 10 personas por unidad de contacto, pero ha perdido letalidad, ha ganado virulencia, pero ha perdido letalidad, y pues ello ha conllevado que las infecciones sean menos necesarias de cuidados intrahospitalarios. Sin embargo, el Omicron se dice que viene por los que faltan, ¿no? Esta cepa tan contagiosa inclusive viene por aquellos que ya se vacunaron y por aquellos que ya se enfermaron. De igual manera, los pacientes susceptibles, pues bueno, sigue siendo una gran cantidad de la población, al menos en México, que al contraer la enfermedad, pues bueno, tienen alto riesgo de mortalidad, y que inclusive o de uso de cuidados intrahospitalarios. Nosotros, el ejemplo primordial es Sudáfrica, en los cuales van saliendo justo para la fecha del 22 de enero del 2022, van saliendo del brote de la cuarta ola de COVID de la variante Omicron. Y en México, pues bueno, nosotros iniciamos apenas el punto de la variante Omicron. Estamos localizándonos en el punto de ascenso. Entonces, esto traduce que si nos hacemos un espejo con Sudáfrica, que tiene características similares, pues nosotros nos esperaríamos que todo el mes de febrero fuera una fase de pico de ascenso de la variante, lo cual todavía podría saturar los sistemas de salud, y posteriormente en marzo, en el primer cuatrimestre primer trimestre del mes, estaríamos llegando a la fase de meseta. Para entonces, en marzo, finales de marzo, principios de abril, al menos en México, estaríamos entrando al final de la pandemia e ingresando a la fase de endemia. Entonces, pareciera que, pues si de todo seguir así, ese sería el comportamiento de esta pues enfermedad que tanto ha paralizado al mundo. Y la conclusión es simple: seguir extremando los cuidados, seguir quedándonos en casa si es posible. Si tenemos que salir, pues usar las medidas de protección, la mascarilla, la higiene frecuente de manos, entre otros puntos ante la sospecha de tener la enfermedad, pues bueno, en realidad es criticado, pero pues el realizarnos la prueba pudiera ser una opción. No realizarla y aislarse es otra opción, y vigilar la saturación de oxígeno, teniendo en cuenta que la meta es al menos 89, y si es menos de ello, pues el uso de oxígeno suplementario en casa. Contactar a un médico inmediatamente, el cual va a decidir en función de diferentes criterios la necesidad de hospitalización o de continuar un tratamiento ambulatorio.
La buena noticia es que pues Omicron ha perdido letalidad, pero ha ganado virulencia. Y pues al final de esta etapa podríamos encontrarnos en la fase de endemia y pues dejar atrás pues esta situación en la cual no se acaba de un 2x3 ni de un abrir y cerrar de ojos. Van a cerrar diferentes puntos, por ejemplo la Ciudad de México va a cerrar diferente que Monterrey, que Guadalajara, que Aguascalientes, pues porque no estamos en el mismo punto de la emergencia del virus. Sin embargo, pues con tiempos bastante pues apegados entre las diferentes entidades del país. ¿De acuerdo? Entonces, pues al finalizar tal vez la cuarta ola estaríamos entrando en una zona de endemia y con ello pues nuevas medidas tendrán que aparecer. Bueno, pues soy el doctor Edgar Jesús Tavares, me dio mucho gusto compartir parte de la información que nos dimos a la tarea de buscar en la actualidad sobre esta pandemia y bueno, espero que les sea de utilidad y cualquier duda pues estoy para servirles. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Hasta luego.